Saludos nuevamente, chicos. En esta clase vamos a comenzar a hablar de las moléculas que vamos a estar hablando el resto del semestre casi. Son las moléculas biológicas o también las macromoléculas, macro porque son muy, muy grandes en comparación con todo lo que hemos visto. Son moléculas enormes. Los objetivos de este capítulo van a ser describir un poco las características que hacen distintivos a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que van a ser esas cuatro macromoléculas en las que nos vamos a estar enfocando, porque pues a base de eso es que se hace la vida. Vamos a hablar de sus propiedades biológicas, de su forma molecular, estructural, los tipos de enlaces que las componen y los grupos funcionales que vamos a encontrar en ellos. Y ya usted sabe que si conoce los grupos funcionales, puede saber cómo reaccionan en presencia de agua, etcétera. Ahora, antes de meternos como tal de fondo en estas macromoléculas, pues necesitamos entender qué son las reacciones químicas, porque pues reacciones químicas van a ser las que formen estas moléculas y rompan estas moléculas. Cuando hablamos de reacciones químicas, son todos los procesos que rompen o crean enlaces. Y ya usted vio y conoce tres tipos de enlaces. Puentes de hidrógeno, enlaces covalentes, enlaces iónicos. Cualquier cosa que cree esos enlaces o rompa esos enlaces es una reacción química. Y pues, si está creando enlaces, está formando moléculas, si no, pues las está rompiendo. Y va a ver que le presentan las reacciones químicas usualmente usando este tipo de ecuaciones, donde a mano izquierda de la flecha, usted va a tener lo que llamamos los reactivos, que son como los ingredientes, ¿verdad? Lo que se necesita para que se lleve a cabo la reacción. Todo lo que esté antes de la flecha, el lado izquierdo de la flecha, es los reactivos de la reacción. Lo que está después de la flecha es lo que se produce en la reacción, que va a ser el producto. Y aquí tiene como los dos ejemplos. La primera reacción, la que aparece arriba, es una reacción en la que se está formando un enlace. Los reactivos, pues A y B, y luego de que ocurre la reacción, que eso lo está representando la flecha que ocurrió la reacción, se formó esta nueva molécula, que es una unión entre A y B. En el caso del dibujo de abajo, le está representando pues, el caso opuesto, donde la reacción lo que está haciendo es rompiendo el enlace que hay entre A y B, y pues vemos que el ingrediente o el reactivo es esa molécula A y B juntas, donde luego de que se lleva a cabo la reacción rompe el enlace y tengo por separado a A y a B. Y aquí simplemente pues demarcando eso, los reactivos, los productos. ¿Cómo se sintetizan las moléculas orgánicas? No importa de cuál estemos hablando, si estamos hablando de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de ácidos nucleicos, todas se van a formar de la misma manera. Y pues eso es lo que facilita un poquito que entendamos a grandes rasgos estas moléculas, porque todas se forman de la misma manera. Van a estar hechas de subunidades. Piense en bloquecitos de Lego. No importa de cuál de estos grupos grandes de moléculas estamos hablando, todas se forman más o menos de la misma manera, con bloquecitos. Los bloquecitos van a ser diferentes para cada una, pero sí son subunidades, son bloquecitos. A esos bloquecitos le llamamos monómeros, unidades, ¿verdad? Si unimos muchos de estos monómeros o de estos bloquecitos de Lego, terminamos haciendo un polímero. Mono porque es uno, poli porque es mucho. Si uno muchos monómeros, muchos de estos bloquecitos, termino con un polímero, con una molécula orgánica o una macromolécula. Por eso son macro, porque están hechas de muchas, muchas unidades. Esos polímeros son cadenas de muchos bloquecitos, de muchos monómeros, que están unidos por enlaces covalentes. Siempre son enlaces covalentes lo que une estos monómeros. Y pues, si uno mucho, voy a tener mi torrecita de Lego, ¿no? Estas cadenas se van a estar formando por unas reacciones químicas que se llaman síntesis por deshidratación. Síntesis porque está formando, está creando. Lo que está creando es un enlace covalente. Deshidratación porque ocurre lo mismo que ocurre cuando usted se deshidrata. Usted pierde agua. En el proceso, en la reacción química de una síntesis por deshidratación, siempre se pierde una molécula de agua. Por eso se llaman así.
Esta reacción se lleva a cabo por una enzima, que ya más adelante vamos a ver qué es lo que hacen, y va a necesitar energía. Esta reacción, síntesis por deshidratación, es una reacción que necesita energía para que se lleve a cabo. Y esa energía que se necesita se usa y se almacena en ese enlace que se formó. Si yo después quiero romper ese enlace, se va a liberar energía, porque pues la energía no desaparece, simplemente va cambiando de forma. Y aquí pues la vamos a almacenar. Aquí para que lo vea el proceso de la síntesis de deshidratación que estábamos hablando. So, empiezo con un monómero, con mi bloquecito de Lego, ¿verdad? Lo ponen como una bolita porque, como le dije, aplica a cualquiera de las moléculas orgánicas que vamos a ver. Solo estamos haciendo bien teórico todavía. So, aquí tenemos un monómero y otro monómero. Esos van a ser mis reactivos en la reacción porque lo que quiero es que esta reacción, que se llama síntesis por deshidratación, me los una con un enlace covalente. So, tengo estos dos monómeros, se lleva a cabo la reacción y usted va a ver que de uno de los monómeros se pierde un hidrógeno y del otro se pierde un grupo OH. Se unen y se forma agua, que esa es la molécula de agua que sale. Por eso hablamos de la deshidratación. Y lo que me queda es productos de esta reacción, una molécula de agua y ese ahora sería un dímero, ¿no? Porque tiene dos monómeros juntos. Y ya hice una reacción química donde creé un enlace. Ahora, si yo quiero hacer una molécula orgánica, como un carbohidrato, una proteína, yo tengo que repetir ese proceso muchas veces para hacer lo que llamamos un polímero. Y recuerde que ese poli es de que va a tener muchas unidades. Y cada vez que yo le añada una unidad, voy a hacer el mismo proceso. Añado otro monómero, va a salir agua cuando se cree el enlace covalente y el resultado va a ser ahora una cadena de 3 monómeros. Y si añado otro, va a ser una cadena de 4 monómeros y así por el estilo. ¿Ok? So, eso es lo que está pasando. Síntesis de deshidratación va a ser el nombre de la reacción que crea ese enlace covalente que forma estas moléculas orgánicas juntando muchos bloquecitos, muchos monómeros. Ahora, ¿cómo se rompen estas moléculas? Pues es una reacción que se llama hidrólisis. Hidro de agua y lisis de cortar. Recuerde que para crear el enlace unimos y salió una molécula de agua. Para romperlo va a venir agua, imagínese agua como con unas tijeritas y va a cortar el enlace. ¿Ok? So va a entrar agua ahora. El agua va a donar el ion de hidrógeno a uno de los monómeros y al otro le va a donar el hidróxido, el OH. Y esta reacción, al contrario de la de síntesis de deshidratación, va a liberar energía, la energía que se había almacenado en ese enlace. Esta es una reacción que usted lleva a cabo todo el tiempo que está haciendo digestión. Si usted cenó algo y ahora mismo está haciendo la digestión en su estómago, eso es lo que está ocurriendo en su estómago, hidrólisis. Los enlaces covalentes que hay en los carbohidratos del pan o de la pasta que se comió se están rompiendo por medio de este proceso de hidrólisis. Entonces, aquí para que vean el proceso opuesto al que vimos ahorita. Ahorita estábamos haciendo esa cadena que alcanzamos a tener 4 monómeros en esa cadena. Pues aquí vamos a empezar a romperlo por hidrólisis. Y si usted ve, es agua la que llega, rompe uno de esos enlaces covalentes y va a salir un monómero y la cadena de 3 que me queda. Lo que hice fue romperle uno, ¿no? Desprender uno de los monómeros. Y si yo quiero romperlo totalmente, romper todos los enlaces covalentes que se formaron, simplemente sigo haciendo esa reacción de hidrólisis añadiendo agua. ¿Y por qué hacemos esto durante la digestión? Porque sus células necesitan energía. ¿De dónde sale esa energía? De romper esos enlaces covalentes que hay en su comida, en lo que usted se comió. Y de ahí es que viene la energía que terminan utilizando sus células. Por eso es que rompemos esos enlaces covalentes, para liberar esa energía que está almacenada en los enlaces. Ahora, le dije que íbamos a estar viendo 4 moléculas orgánicas, son súper importantes para la vida y las va a estar viendo por el resto de su vida en biología. Y si sigue para algo relacionado a la salud, las va a seguir viendo, ¿verdad? Algunas de ellas de seguro las he escuchado antes porque pues son parte de nuestra vida diaria, de la dieta, de lo que sea, ¿no? De parte de estar vivo. Tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos
están hechos de azúcares simples. Otro nombre para azúcares simples es monosacáridos. So, los bloquecitos de Lego que forman los carbohidratos son esas azúcares simples. Por eso lo de monosacáridos, ese va a ser el monómero que conforma todos los carbohidratos. Los lípidos. Los lípidos son un poquito diferentes a las demás macromoléculas o moléculas orgánicas porque pues, los monómeros que las conforman pueden cambiar dependiendo del tipo de lípido que estemos hablando. Y vamos a ver ejemplos más adelante. Pero lo que sí tienen en común es que la gran mayoría están hechos de grandes regiones hidrofóbicas. Aquí es que están las grasas, los aceites, etc. Las proteínas son vamos a ver que son, yo le digo como los MVP. Van a tener un montón de funciones y van a estar corriendo todo en el cuerpo. Pero están formadas de subunidades que llamamos aminoácidos. Pero están conformadas por subunidades que llamamos aminoácidos. Esos son los monómeros, ¿no? Las subunidades, los bloquecitos de Lego. Y en el caso de los ácidos nucleicos, que van a ser de las moléculas más grandes que vamos a encontrar en el cuerpo, están hechos de subunidades que se conocen como nucleótidos. Y por ahora, esa es la manera general de verla. Ya a continuación vamos a ir profundizando en cada uno de estos grupos. Empecemos por los carbohidratos. Carbohidratos, un poco, el nombre lo dice, de carbonos hidratados. Van a ser moléculas que tienen un esqueleto grande de carbono y al que se le unen principalmente oxígenos e hidrógenos. Y pues como le dije, las subunidades son azúcares simples, monosacáridos. Ejemplos de monosacáridos, pues ahí tiene la ribosa, la glucosa, la sacarosa, son azúcares simples. Perdón, ribosa y glucosa son azúcares simples. Ya sacarosa es un disacárido, pero lo vamos a ver. So, cosas generales de las azúcares es que pues terminan con ese sufijo osa, ¿verdad? Si ves ribosa, glucosa, fructosa, lactosa, todos son azúcares. Aquí ejemplos de azúcares de 6 carbonos y pues forman anillos, ¿no? Si usted ve, los anillos están conformados principalmente por los carbonos y por eso a veces no se lo dibujan, ¿verdad? Pero usted tiene el primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto, quinto y sexto. Fructosa es un azúcar de 6 carbonos que es producida por las frutas. Se produce naturalmente en las plantas, principalmente la encontramos en las frutas. La galactosa, que también es un azúcar de 6 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 está fuera del anillo. La galactosa es una de las azúcares que se encuentra, además de la lactosa, en la leche. Antes de continuar, quiero hacer hincapié, ¿verdad? En una estructura general que tienen las azúcares, es que usted va a ver que están hechas por una cantidad de carbono que es igual a la cantidad, por lo general, igual o bien parecida a la cantidad de oxígeno. Y a eso, ¿cuántos hidrógenos va a tener? El doble de eso. So, si ve 5 carbonos, 5 oxígenos, el doble de los hidrógenos, 10. 6, glucosa tiene 6 carbonos, 6 oxígenos y el doble de los hidrógenos. Sacarosa es un poco diferente porque es la unión de dos monosacáridos, por eso se perdió una O en el camino y por eso no es exactamente el doble no tiene exactamente el mismo número de oxígenos que de carbono. Pero por lo general, las azúcares tienen esa forma. Si usted ve la misma cantidad o bien parecida a la cantidad de carbonos y oxígenos y el doble de los hidrógenos, le están hablando de un azúcar. Esa es su formación siempre. Entonces, para que no se asuste de cómo le pueden presentar la forma de un azúcar en su libro, se la pueden presentar como forma de anillo, como la vimos aquí, como la vimos previamente, en donde a veces pues no le muestran todos los carbonos porque pues lo están dejando implícitos en la formación del anillo, o pueden estar en forma lineal. Las dos están mostrando lo mismo, glucosa. De manera lineal están los 6 carbonos y están todas las conexiones a su OH, pero es simplemente para que no se asuste, se lo pueden presentar de las dos maneras. Entonces, le dije que los carbohidratos están hechos de monosacáridos, de esas azúcares simples, que pueden tener cadenas de 3 carbonos hasta 7 carbonos. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de los carbohidratos.
y que esos carbonos siempre están enlazados a grupos OH. Los ejemplos que vamos a ver principalmente, glucosa, va a ser uno que vamos a estar viendo mucho, fructosa, galactosa, porque son monosacáridos que se dan de manera natural, y deoxirribosa y ribosa, porque esos van a ser importantes cuando hablemos de los ácidos nucleicos, pero eso más adelante. Pero recuerden, cuando hablamos de carbohidratos, nuestro bloquecito, nuestra subunidad que los compone, van a ser estos monosacáridos, ¿verdad? Estas azúcares simples. Hay disacáridos y que nosotros estamos bien familiarizados con ellos. Por ejemplo, la sucrosa o la sacarosa, que es el azúcar de mesa, lo que usted le echa al café, es una combinación de glucosa y fructosa, las dos azúcares que producen las plantas naturalmente. La lactosa, que es el azúcar que está en la leche, es un disacárido también, está hecho de dos monómeros de glucosa y de galactosa. La maltosa, la que está en las maltas, va a ser un disacárido también formado de glucosa, de dos monómeros de glucosa. Estos son azúcares, ¿verdad?, que nos encontramos normalmente en nuestra comida, en lo que ingerimos. Pero ya va a ver que un disacárido para nada es un carbohidrato. Estos son moléculas pequeñas. Son solamente dos subunidades. Cuando hablamos de carbohidratos, van a ser moléculas inmensas, hechas de muchos monosacáridos. Por eso lo de polímero, ¿verdad? Van a ser grandes cadenas. Lo otro que le quería mencionar antes de pasar a ver los distintos tipos de carbohidratos que nos vamos a enfocar es que el enlace covalente que se forma entre los monosacáridos, entre las subunidades o los bloquecitos que forman los carbohidratos, se conoce como un enlace glucosídico, gluco de azúcar, ¿verdad? Sigue siendo un enlace covalente, sigue pasando lo mismo de que estamos compartiendo electrones, pero le ponemos un nombre particular para hacer hincapié en que estamos hablando de un enlace covalente que está ocurriendo entre azúcares, por eso glucosídico. Y vamos a ver que a medida que nos movamos por las distintas moléculas orgánicas que vamos a ver, esos enlaces covalentes tienen un nombre particular, simplemente para denotar en qué tipo de molécula estamos y en qué tipo de moléculas es que está ocurriendo ese enlace covalente. Aquí nos enfocamos en esos carbohidratos, en lo que llamamos los polisacáridos, cadenas de muchos monosacáridos. Y pues, aunque vamos a ver que las azúcares y el azúcar que más estamos acostumbrados a trabajar, que es la sucrosa o la sacarosa, el azúcar de mesa, pues sabemos que se disuelve con mucha facilidad en agua. Pero cuando hablamos de polisacáridos, de carbohidratos, son tan grandes que dificulta el proceso de disolverse en agua, simplemente por ese tamaño y complejidad que tienen, aunque sí tengan muchos grupos polares. Pero aquí el tamaño va a ser lo que tiene más peso a la hora de tratar de disolverlo. Un ejemplo, ¿verdad?, de estos carbohidratos, y un carbohidrato que encontramos principalmente en plantas, es el almidón. El almidón es lo que se almacena en las papas, ¿verdad? Las papas son raíces de un tipo de planta y nosotros no las comemos porque pues son ricas en carbohidratos. Saben bien, ¿no? Las plantas lo que están haciendo es del azúcar que producen normalmente por fotosíntesis, que es glucosa, crear estas moléculas inmensas que son los carbohidratos, en este caso almidón, porque es una manera de que la planta puede guardar a largo plazo esa azúcar, porque pues no la necesito ahora, pero puede ser que la necesite más adelante, ¿verdad? En tiempos donde no puedo hacer tanta fotosíntesis, y más las papas, que son plantas de zona templada, donde hay un periodo del año donde no hay tanto sol, donde la temperatura es muy baja, no se puede hacer fotosíntesis, pues en esos momentos la planta tiene como una reserva de ahorros en el caso de ellas, pues no de dinero, pero sí de azúcar, que está guardada en esta molécula que es mucho más compleja, pero que igual podemos ir a romperla poco a poco y liberar ese azúcar y esa energía que necesita la planta. Cuando le digo que son moléculas bien grandes, el almidón está compuesto de hasta 50.000 subunidades de glucosa. Son muchas glucosas formando estas grandes cadenas. En los animales, nosotros no creamos este carbohidrato almidón, sino que creamos otro tipo de carbohidrato que se llama glucógeno. Cuando no vamos a usar el azúcar que ingerimos rápidamente,
pues lo que hacemos primero es convertirla a este carbohidrato otra vez para guardarlo para cuando lo necesitemos. Y este carbohidrato se llama glucógeno, es también grandes cadenas de glucosa y pues es una manera de almacenar esa energía para después. Otro tipo de carbohidrato, y aquí pues con otra función, ya vimos que el almidón y el glucógeno son utilizados principalmente para reservas de energía para cuando la necesitemos. En el caso del almidón en las plantas, en el caso del glucógeno en los animales, pero los carbohidratos también tienen otra función. Le dije, son moléculas bien grandes, difíciles de disolver y depende de cómo se formen esas cadenas de azúcares simples, en estos casos de glucosa, pueden ser muy fuertes. Y otra de las funciones que se le dan a los carbohidratos es que sean estructurales, que den forma, estructura y la mantengan. Y en las plantas, pues se crea este carbohidrato que se llama celulosa. Es un polímero de glucosa que forma como una red súper fuerte, tan fuerte que es en parte la base de la madera. Y de celulosa están hechas todas las paredes celulares de las plantas. Y es tan fuerte que hay muy pocos organismos en el planeta que pueden digerir este material, este carbohidrato. Le digo, es súper, súper fuerte y sigue siendo cadena de glucosa, pero la manera en que están conformadas esas cadenas hace que sea bien difícil de que se puedan romper y por eso tan difícil de que se puedan digerir. Aquí para que vea un poco la diferencia entre almidón, que son cadenas largas de glucosa, versus celulosa, que también son cadenas largas de celulosa, pero aquí lo que va a ser importante es la conformación que tienen. Si usted ve en almidón, la manera en que están entrelazadas o que se forman los enlaces covalentes entre las subunidades de glucosa, tienen esta conformación en donde pues se forma aquí ese 1,4, lo que quiere decir es el número del carbono que se está enlazando, ¿verdad? Y si usted ve, todas las glucosas están como en la misma dirección, con este grupo OH hacia abajo y el grupo CH2OH hacia arriba. Si usted mira la conformación que tiene celulosa, es como una glucosa hacia arriba, una glucosa hacia abajo, una glucosa hacia arriba, una glucosa hacia abajo. Y cuando la vemos a gran escala, ¿verdad? Vamos a ver que forma como una red que es casi imposible de por dónde se puede meter una enzima o hidrólisis, una molécula de agua para hacer esa reacción de hidrólisis. Aquí pues le quería mostrar eso, ¿verdad? Tenemos en la primera molécula que estamos viendo el diagrama, este almidón, starch. Y usted ve que son muchas cadenas, pero tiene una conformación bastante como abierta, es como cadenas entrelazadas, pero no forma una red ni nada, es como todas desperdigadas para distintos lugares. Glucógeno también es parecido, ¿no? Son como cadenas de glucosa, todas esparcidas, ¿verdad? Ahora, si usted ve celulosa, como le dije, es una red. No hay como mucho hueco por donde meter a tratar de romper esos enlaces covalentes. Y eso es lo que le da tan buena estructura, ¿ok? Como le dije, los únicos organismos capaces de romper celulosa y digerirla son microorganismos, son bacterias. Y algunos hongos pueden hacerlo con la madera, pero son muy pocas especies. Animales que se alimentan principalmente de plantas, todos los herbívoros, las vacas, los caballos, etcétera, la única manera que tienen de digerir ese alimento es porque tienen que tener en su sistema digestivo esas bacterias, incluso las termitas que se comen la madera, ellas no la pueden digerir solas, necesitan que en ese sistema digestivo tengan las bacterias apropiadas para que puedan romper y sacarle algún nutriente a eso que se están comiendo, porque si no es súper difícil de romper. Otro ejemplo de un carbohidrato estructural, un carbohidrato que le da estructura y forma, va a ser la quitina. La quitina en los animales, porque los animales sí que no producimos celulosa. La quitina es lo que producen muchos artrópodos. Dentro de los artrópodos están los crustáceos, piense cangrejos, langostas, camarones y insectos, piense cucarachas, hormigas, etc. Todo este grupo de animales
tienen lo que se conoce como un exoesqueleto. Nosotros tenemos el esqueleto interno, que es de hueso, que se llama un endoesqueleto porque está adentro. Los insectos, los crustáceos, etcétera, tienen ese esqueleto por fuera y no es óseo, no es de hueso, sino que es principalmente de quitina, de este carbohidrato. Cuando usted pisa una cucaracha y hace, o cuando, si usted come bueyes o cangrejos, ese caparazón externo, eso es lo que está hecho de quitina. En el caso de los crustáceos, pues también tiene un poco de carbonato de calcio, lo hace más duro todavía, pero ese material, esa estructura fuerte, que es bien importante para ellos porque protege sus músculos y todos los órganos internos, está hecho de este carbohidrato. Este carbohidrato también son cadenas formando redes de glucosa, pero a diferencia de celulosa, estos monómeros o estos monosacáridos tienen grupos grupos aminos pegados en los extremos, ¿verdad? Y otra vez es esa conformación como la de celulosa, de una azúcar hacia arriba, una glucosa hacia arriba y una hacia abajo, una hacia arriba, una hacia abajo, pero con esos grupos aminos en uno de los extremos. Pero igual, bastante fuerte. No solamente los exoesqueletos de los animales, de los insectos y crustáceos está hecho de quitina, sino también las paredes celulares de los hongos están hechas de lo mismo. Entonces, repasando hasta este punto, la hidrólisis, que fue una de las reacciones químicas que hablamos anteriormente, ¿para qué? ¿Qué sabemos de ella? Se usa para romper polímeros, B, remueve agua para formar enlaces, C, se lleva a cabo en la síntesis de carbohidratos, D, forma disacárido o E, todas las anteriores. Pare aquí el video para que usted pueda pensar y, ¿verdad?, tenga su propia respuesta y una vez regreso, decimos la contestación, ¿no? Ok, la hidrólisis. Ya sabe, hablamos de dos reacciones químicas hasta este momento. Una fue síntesis por deshidratación y la otra fue hidrólisis. Las opciones que tengo ante mí son 5 y una dice todas las anteriores. Y aquí, truquito para contestar este tipo de preguntas de selección múltiple. Si dice todas las anteriores, usted lo que tiene que asegurarse es que todas las demás concuerden, ¿verdad? Al momento en que usted encuentre una que no concuerda, elimina esa opción de todas las anteriores. La hidrólisis forma disacáridos. Para formar disacáridos tengo que unir monosacáridos. Eso va a ser una reacción que forme enlaces. Y lisis le dije que es romper. Imposible que algo que diga romper con agua, que es lo que literalmente quiere decir hidrólisis, vaya a formarme un enlace. Definitivamente no es la D, y como ya una de las anteriores no es, pues elimino también la E. Se lleva a cabo en la síntesis de carbohidratos. Pues síntesis es crear y ya vimos que hidrólisis es romper. Esa tampoco puede ser. Remueve agua para formar enlace. Eso es síntesis por deshidratación. Eso no es. ¿Se usa para romper polímeros? Sí, porque pues para romper los polímeros tengo que romper los enlaces. Eso es la A, la única que me habla de romper. Y por eso yo siempre les hablo de los prefijos, los sufijos que quieren decir, porque a veces le presentan palabras que usted nunca ha visto antes, pero si entiende un poquito el prefijo y sufijo, usted sobrevive. Así sea jugando al adivinar, eso ayuda. Repitiendo, hidrólisis es la que se usa, es la reacción química que se usa para romper los polímeros. Otra preguntita, ¿cuál de las siguientes no es un polímero de glucosa? Aquí tómese el tiempo para mirar las opciones y ver cuál de estas usted cree que es la correcta. La primera dice almidón, la segunda dice glucógeno, la tercera dice quitina y la D, la cuarta, dice maltosa. La pregunta nos está preguntando por un polímero de glucosa que es otro nombre para decir un carbohidrato. ¿Cuál de estas no es un carbohidrato? Almidón, vimos que sí es un carbohidrato, glucógeno también, los dos con la misma función de proveer energía, de almacenar energía. A largo plazo, almidón en las plantas, glucógeno en los animales. Quitina, sabemos que es un carbohidrato que da estructura, que da firmeza en los animales, en algunos animales y en las paredes celulares de los hongos. Maltosa es lo único que no es un polímero.
es simplemente un dímero, ¿verdad? Tiene dos glucosas juntas y eso es lo que forma a ese tipo de azúcar. Pero no es un polímero. Para que sea un polímero tienen que ser grandes cadenas, redes de monómeros, ¿verdad? O de monosacáridos. Vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Que en el caso de almidón son 50.000 unidades. So, simplemente usted tener dos glucosas no aplica o no cuenta como un polímero ni como un carbohidrato. So, la respuesta aquí sería la D, maltosa. Entonces, ya pasando de los carbohidratos, moviéndonos a los lípidos. Pues los lípidos son, le dije, son los que son un poquito raros porque sus monómeros no siempre van a ser iguales, pero sí lo que es común a todos es que tienen grandes regiones que son hidrofóbicas. ¿Por qué son hidrofóbicas? Porque principalmente están hechas de carbonos e hidrógenos. Van a ser largas cadenas de carbonos e hidrógenos. Y como eso no es polar, no tiene carga, eso no va a mezclar con agua. Incluso, para colmo, son larguísimas, que eso tampoco facilita que disuelvan en agua. Y aquí pues tenemos un ejemplo de lo que en algunos lípidos que vamos a ver va a ser un monómero, un bloquecito, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos están compuestos, como le dije, de cadenas de hidrocarburos, que son carbono y muchos hidrógenos. Y tienen en uno de los extremos un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo, pues es un carbono con un doble enlace a un oxígeno y un enlace a un grupo OH, un grupo hidroxilo. ¿Para qué son los lípidos? Pues se usan para almacenar energía. Incluso nosotros los animales, si vamos a guardar energía a largo plazo, si es energía que no vamos a usar ahora ni en un par de horas y quizás no la vamos a usar hoy porque tenemos suficiente, esa energía la vamos a convertir en grasa, porque es una manera mucho más compacta de almacenar energía. De ahí los chichos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, almacenando energía en forma de grasa. También van a permitir, como son hidrofóbicos, pues permiten impermeabilizar estructuras. Muchas aves marinas y acuáticas, sus alas están cubiertas como por un aceite que las impermeabiliza y eso hace que aunque pues el pato se meta al agua y usted ve que hasta se zambullen para comer, cuando salen es como si el agua no los tocara, ¿no? Como si las alas pues prácticamente ni se mojaron, ni se enteraron de que él estaba en el agua. ¿Okay? Lo mismo pasa con muchas plantas, que sus hojas tienen como lo que se conoce como la cutícula, que es como una capa de cera. Esa capa de cera no es tanto para que no se moje la hoja, es más bien para evitar que pierda agua la hoja. Las hojas están expuestas al sol, el sol las está calentando y pues la planta no es como los animales que si aquí no hay agua se puede mover a buscar agua en otro lugar, sino que depende del agua que hay en el suelo y muchas veces pues uno no sabe cuándo va a volver a llover. Eso tiene que proteger mucho esa agua que tiene internamente y una manera de hacerlo es creando esa cobertura de cera, de lípidos, que evita que pierdan agua. Lo otro, y por lo más que vamos a estar hablando de lípidos en biología, es porque de unos lípidos en específicos que se llaman los fosfolípidos, es que están formadas nuestras membranas, las membranas de todas las células de los organismos, de los seres vivos. Van a haber otras que son hormonas y las hormonas son la manera en que las células de nuestro cuerpo se comunican muchas veces a largas distancias. So, por todas esas razones son importantes a la vida los lípidos. Un primer grupo de lípidos que vamos a ver son los que caen dentro de aceites, grasas y ceras, que por separado pues podemos hablar de características distintivas a cada uno de ellos, pero se forman más o menos de la misma manera. Están formados de triglicéridos y los triglicéridos, que son esas cadenas de carbonos e hidrógenos largas con un extremo que tiene el grupo carboxilo. Esos ácidos grasos se van a unir a una molécula de glicerol y pues esos tres ácidos grasos con un glicerol es un triglicérido. So, tres ácidos grasos, de ahí viene lo de tri,
y el glicerol, triglicéridos. Si usted alguna vez ha hecho esas pruebas de sangre para ver cómo usted está en general de salud, va a ver que uno de los renglones es la cantidad de triglicéridos en la sangre. Eso le dice cómo están los niveles de grasa. Las grasas y los aceites se forman igual que vimos los carbohidratos y que igual que vamos a ver el resto de las moléculas orgánicas por esas reacciones de síntesis por deshidratación. Cada una de estas cadenas de ácidos grasos se va a unir al glicerol por una reacción de síntesis de deshidratación. Por eso aquí esta reacción que estamos mostrando muestra glicerol y los 3 ácidos grasos como los reactivos, ocurre la reacción y se pierden 3 moléculas de agua, porque de cada uno de estos enlaces covalentes que se está formando son 3 reacciones de síntesis por deshidratación. Esos enlaces covalentes que se forman para armar estos triglicéridos se conocen como enlaces ésteres. Siguen siendo enlaces covalentes, es simplemente que le damos un nombre específico a esos enlaces covalentes para denotar que es un enlace que está ocurriendo en una grasa. Simplemente eso. Y bueno, ahora a diferenciar entre esos 3 grupos de lípidos, grasa, aceite y cera, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las grasas son producidas por los animales principalmente, no vamos a ver muchas grasas siendo producidas por animales. Y una manera muy fácil de saber si estamos hablando de una grasa es si es sólida a temperatura ambiente. Las grasas están formadas por ácidos grasos, que aquí vemos un ejemplo, ¿no? La cadena está larga de carbonos e hidrógenos. Y si ve, todos esos carbonos están haciendo enlaces simples con los hidrógenos. No hay enlaces dobles porque se dice que esos carbonos están saturados. Tienen la cantidad máxima de enlaces con hidrógenos que podrían tener. Si usted ve este carbono, por ejemplo, tiene un enlace con el carbono previo, un enlace con el próximo carbono, ya ahí tiene 2, y los otros 2 enlaces, pues tiene 2 hidrógenos más. Y ahí cumple con los 4 electrones que le faltan, ¿verdad? Para hacer esa regla del octeto y estabilizarse. Y así casi todos, ¿verdad? Todos los carbonos que vemos aquí tienen la cantidad máxima de hidrógenos que podrían tener y hablamos de que pues están saturados. Y este tipo ¿verdad? De lípidos, hablamos de grasas saturadas. Ejemplos de grasa, la mantequilla. Y digamos, la manera más rápida de saber o más fácil de saber que lo que usted tiene en las manos es mantequilla o es margarina, déjela fuera encima del counter de la cocina. Si se hace líquida, eso es margarina. Pero si es mantequilla, a temperatura ambiente se va a mantener sólida. No quiere decir que con el calor de Puerto Rico no se ponga un poco suave, pero no se va a volver líquido. Lo que se vuelve líquido es margarina, porque es en base a un aceite. Como la mantequilla es grasa, se va a mantener sólida. Para que se vuelva líquida, hay que subir mucho más la temperatura. Como pasa cuando usted está cocinando, ¿verdad? En un sartén. Usted también ve este efecto después que usted acaba de cocinar, ¿verdad? Digamos que se hizo un hamburger, lo saca y deja el sartén ahí a enfriarse. Usted va a ver que lo que antes se veía líquido se va a empezar a solidificar y se va a crear como esta cobertura blancuzca, sólida. Eso es la grasa solidificándose. También pasa cuando pues, usted guarda la comida en la nevera. Cuando vuelve a abrirla, ve esas capas duras, ¿no? Y es la grasa solidificándose a medida que pues, la temperatura empieza a bajar. Y pues lo que le estaba diciendo, hablamos de que en los ácidos grasos que conforman la grasa, los carbonos están saturados, tienen la mayor cantidad de hidrógenos que podrían tener. Y el hecho de que esos carbonos estén saturados hace que esos ácidos grasos tengan una forma bien lineal. Esto permite que las moléculas de los ácidos grasos se puedan acomodar una al lado de la otra muy cerquita, porque pues todas esas moléculas tienen esa forma lineal y permiten que se empaquen muy bien. Y eso permite que a temperatura, digamos, ambiente, puedan cristalizarse, ¿no? Y formar esa estructura sólida. Ahora, es muy diferente lo que vamos a ver en los aceites.
Los aceites son mayormente producidos por plantas y con cualquier experiencia que usted ha tenido con un aceite, ya sea de oliva o de maíz, va a ver que a temperatura ambiente está en una forma líquida. Por eso le digo, una manera fácil de determinar aceite o grasa es esa prueba de temperatura ambiente. ¿En qué estado usted lo encuentra a temperatura ambiente? ¿Por qué los aceites se mantienen líquidos? Bueno, es que en los aceites vamos a ver que los ácidos grasos también van a estar hechos de cadenas largas de carbonos y hidrógenos, pero vamos a encontrar algunos de esos carbonos formando dobles enlaces. Y eso quiere decir que no van a estar totalmente saturados de hidrógeno, sino que algunos de esos carbonos, los que formen esos dobles enlaces, solamente van a tener o solamente van a poder hacer uno de sus enlaces con un hidrógeno. So, hablamos de carbono insaturado. Y la diferencia que hace esos dobles enlaces es que la forma de esos ácidos grasos, cambia. Van a hacer que se formen como unos dobleces en la molécula. Ya no va a ser una molécula lineal, ¿no? Va a tener estos dobleces que van a hacer que ocupen más espacio y ya no se puedan acomodar una al lado de la otra tan fácilmente, por lo que cristalizarse y formar una estructura más rígida en ese proceso de solidificarse va a tomar un poco más de esfuerzo, ¿verdad? So, usted tiene que bajar aún más la temperatura para que se solidifique. Por eso es que los aceites a temperatura ambiente, pues usted los ve líquidos. Y pues esto era lo que le estaba diciendo, esos enlaces que se forman por esa insaturación de los carbonos, de que no tienen la cantidad máxima de hidrógenos que podrían tener. Se habla que son unos doble enlaces que tienen una forma cis, la posición que ocupa. Y son dobles enlaces que ocurren de manera natural en la estructura de los aceites. Pero ¿por qué le menciono esto de cis? Es porque nosotros los humanos hemos encontrado la manera de formar estos dobles enlaces de otra manera, digamos, romperlos y reformarlos de otra manera para que la molécula ocupe menos espacio y así un poco solidificar algunos aceites y un poco estirarle la vida útil a algunos alimentos. Ese proceso se conoce como la hidrogenación del aceite. Es un proceso por el cual artificialmente rompemos esos dobles enlaces y agregamos más hidrógeno. Como quiera, siempre se van a formar algunos enlaces dobles en este proceso de hidrogenación, pero no se forman de la manera que ocurre naturalmente con esa forma cis, sino que ocurren con un doblez en la dirección contraria, lo que se conocen como dobles enlaces trans. Y estoy segura que alguna vez has escuchado de las grasas trans. Es porque han pasado por ese proceso de hidrogenación. Así es que pues, se produce la margarina y algunos otros productos que son a base de aceite, pero digamos que podemos mantenerlo con mayor facilidad en una conformación sólida. Ahora, problemas a la salud que tienen esas grasas trans. Pues después que pasamos por este proceso de hidrogenación, descubrimos que esas grasas trans, por ese doblez que no ocurría naturalmente antes, pues tiene una mayor facilidad de depositarse en las arterias y taparlas. So, por eso no sé, hace como 2 décadas atrás, hubo todo este movimiento de eliminar las grasas trans, etcétera, porque pues eran dañinas a la salud, se descubrió. Y todo porque pues un doble, digamos, no natural, tiene la forma opuesta, y simplemente porque la molécula tiene esa forma opuesta, que sí, las hace un poco más lineal y permite que se empaquen mejor, pero también pues hace que se deposite y cree placa en las arterias con mucha más facilidad. El último grupo de lípidos que cae dentro de ese grupo formado por triglicéridos es la cera. Las ceras son mucho más fuertes y digamos, se solidifican con mayor facilidad que las grasas, pero se parecen mucho, mucho a las grasas. Ahora, la conformación que tienen hace que sea bien difícil de digerir. No se me ocurre ningún organismo que sea capaz de digerir la cera.
Eso le da mucha fortaleza estructural e incluso muchas veces pues, se utiliza para eso, para fuerza estructural. Para eso es que lo utilizan las abejas que la producen y la utilizan para crear sus viviendas, sus colmenas. A temperatura ambiente, incluso a temperaturas un poco más altas, la cera se permanece sólida. Tenemos que subir bastante la temperatura para que se vuelva líquida. Para otra de las cosas que se utiliza la cera también es para impermeabilizar. Les hablé de la capa de cera que se conoce como cutícula, que tienen las hojas de las plantas, y pues también funciona cubriendo las plumas de muchas aves para un poco impermeabilizarlas. Ahora, cambiando un poquito el grupo de lípidos que vamos a estar hablando, vamos a presentar los fosfolípidos, un tipo de lípidos que vamos a seguir hablando cuando nos movamos a hablar de las células. Y ahí pues vamos a hablar más en detalle de este lípido. Pero ahora simplemente quiero presentarlo para que sepan como las características principales. Los fosfolípidos, y un poco el nombre dice, que son lípidos con una cabecita de fosfato, por eso lo de fosfolípido. Y esa cabeza de fosfato le permite que sean unas moléculas anfipáticas. Habíamos mencionado que las moléculas anfipáticas eran aquellas que por un lado eran polar, y los fosfolípidos tienen una cabeza polar, y el otro extremo es el extremo no polar, el extremo hidrofóbico. La estructura que tienen los fosfolípidos es parecida a los triglicéridos, es casi un triglicérido con unos pequeños cambios. Tiene dos cadenas de ácidos grasos, pero en vez de tener la tercera, que tendría un triglicérido, la última cadena es reemplazada por ese grupo fosfato y cualquier grupo funcional que van a tener en esa cabeza polar. Las dos cadenas de ácidos grasos están igual pegadas a un glicerol. Realmente lo único que cambia es esa última cadena, ¿no? Lo que crea esa cabeza que va a ser polar, que va a ser hidrofílica. Entonces, ¿dónde las vamos a ver? Pues le dije, las vamos a ver en las membranas que forman nuestras células. Y esas características anfipáticas de que por un lado mezcla con agua y por el otro no, van a permitir controlar el acceso de qué entra y qué sale de la célula. Pero eso lo vamos a hablar con mucho más detalle en el próximo capítulo cuando hablemos de la célula. Pero pues quería mostrarle que esas membranas de las células de todos los organismos vivos están hechas de dos capas, lo que se conoce como una bicapa de fosfolípidos, y están conformados de manera que las colitas que son hidrofóbicas, que no quieren tocar el agua, van a estar hacia adentro, tocándose entre ellas en un ambiente que va a ser totalmente no polar, versus que las cabecitas de esos fosfolípidos que sí mezclan con agua son las que van a estar dándole la cara a el exterior de la célula, que es mayormente agua, y el interior de la célula, que de igual manera es mayormente agua. El otro grupo que nos falta por mencionar de los lípidos son los esteroides, los que son hormonas. No todas las hormonas son lípidos, pero hay algunas que sí lo son, y son del grupo que se conocen como las hormonas esteroides. Dentro de este grupo está el colesterol, está el estrógeno, la testosterona. Y si usted ve, son bastante diferentes en su estructura a las moléculas que hemos visto antes, a los ácidos grasos, a los fosfolípidos. Estas están conformadas por anillos, por grupos de 4 anillos, y casi todas estas hormonas esteroides están hechas a partir de colesterol. Es básicamente hacerle algunos cambios a colesterol y ya usted tiene testosterona, estrógeno y otro tipo de hormonas esteroides. Colesterol también va a ser importante en el manejo de la membrana, en cuán fluida va a ser la membrana de la célula, y lo vamos a ver más adelante. Pero todos, pues, otra vez, distintos tipos de lípidos. Y antes de acabar esta parte, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto. ¿Cuál de los siguientes no es un lípido? Las opciones son los triglicéridos, el aceite de coco, la testosterona, el glucógeno. Entre estas opciones, ¿cuál de estas no es un lípido? Haga la pausa, ¿verdad? Antes de que escuche la contestación. La contestación aquí, bueno, triglicéridos, ya usted sabe que conforman
todo lo que son las grasas, los aceites y las ceras. El aceite de coco es un tipo de lípido, ¿no? Es un aceite. La testosterona, la acabamos de ver, es un tipo de lípido que es una hormona esteroide. El único que está aquí de más es el glucógeno, que si recuerda es un tipo de carbohidrato, un carbohidrato que producen los animales para almacenar energía. Otra preguntita, además de 3 ácidos grasos, ¿qué otro grupo químico encontramos en una molécula de triglicéridos? Estas son las opciones: glicerol, fosfato, un azúcar de 5 carbonos o un grupo amino. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, además de los ácidos grasos, en un triglicérido? Aquí otra vez haga la pausa, contéstela por su parte, pero importante, recuerde el nombre, le está diciendo que son triglicéridos. Ya sabemos que tienen 3 ácidos grasos, de ahí viene esa parte de 3 o de tri. ¿Qué es lo otro que vamos a encontrar en esa molécula? Una molécula de glicerol, la A. No tiene fosfato, esos serían ya los fosfolípidos. Un azúcar de 5 carbonos, pues no vamos a encontrar en los lípidos, esos serían los carbohidratos. Y un grupo amino, no lo hemos visto todavía. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de las macromoléculas. En el próximo video vamos a repasar las próximas, lo que nos falta por ver, que son las proteínas, que son súper importantes, y los ácidos nucleicos. Y con eso acabamos este material de las macromoléculas.